Lo hemos tocado al tema, lo hemos abordado ya al tema, pero en las últimas horas volvió a ocupar la primera plana de las noticias de todos los portales y que tiene que ver con la edad de imputabilidad de los menores, con hechos resonantes que se han venido dando. El doctor Rodrigo López Tay, constitucionalista, una persona que creo que, si mal no recuerdo, ya lo entrevistamos en su momento acá, dando su postura respecto a esta iniciativa que divide las aguas. Hay dos bibliotecas, algunos sí, algunos no, y también varios matices en el medio de aquellos que inclusive diciendo sí, pero, es decir, con esto no basta. Bueno, lo saludamos, doctor. ¿Cómo está? Néstor Gino y todos los compañeros del show de Lagarto lo estamos viendo. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los integrantes del programa. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Qué tal, doctor? Me parece que me tocó estar acá en el programa cuando hablamos con el doctor hace ya un tiempo. Solo que ahora han cambiado algunas cosas, porque en aquella nota, doctor, la pretensión del gobierno... Fue en enero, por ahí. Claro, era bajarlo a los 14 años y ahora fue un poquito más allá el ministro Cuneo Libarona y dice que lo fijarían a los 13. Vamos a recordar a la gente cuál es la postura suya, por favor, doctor, respecto a esto. Bueno, si seguimos avanzando, quizás en el 2025, en el 2027 haya una propuesta de bajarla a los 10 años y en el 2030 a los 8, ¿no? Digo, porque parece una carrera desenfrenada esta, a ver quién hace la apuesta más alta frente a una ola incesante de inseguridad que azota a toda la sociedad, a una elevación de la tasa del delito y delitos que se dan de manera cada vez más violenta. Pero lo que sucede, Néstor, es que no se discute, no se debate con evidencia. Esto lo hablamos en el programa anterior, en el cual también estaban presentes, si mal no recuerdo, estaba Arbac, estaba me parece. Evelyn, Florencia estaba, sí, claro. Florencia también, y decíamos justamente esto, ¿no? De que lo que falta en el debate es la evidencia, la evidencia empírica, la estadística, ¿sí? Si nosotros tomamos los números del Poder Judicial de Córdoba, vamos a ver que durante el año 2022 ingresaron al sistema judicial unos 470.000 casos aproximadamente. De esos 470.000 casos, 1.700, 1.800 fueron protagonizados por menores. Es decir, estamos hablando de una cifra de el 0,3, el 0,4% de delitos cometidos por personas menores de 16 años. ¿Sí? A su vez, si tomamos los datos oficiales, tenemos que una ínfima parte de esa población que ha ingresado al sistema penal, ¿no es cierto?, ha recibido una respuesta por parte del sistema. Y luego tenemos el problema sucedáneo con eso. ¿Qué se hace con esos menores en los establecimientos penitenciarios? Doctor. Hay un dato muy, pero muy importante, Néstor, que las estadísticas indican que el 80% de las personas menores de edad que ingresaron a establecimientos penitenciarios no concluyeron o dejaron sus estudios. Doctor, discúlpeme, lo interrumpo un segundito ahí porque la pregunta tiene que ver con eso. Opinión muy personal. Yo creo que sí o sí algo hay que hacer con los menores. Es así. Así que algo hay que hacer. Ahora, también me parece, ciertamente, permítame el término marketinero, decir, vamos a bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y ya con eso tenemos garantizada la seguridad para todo el mundo. Porque si no hay una inversión en políticas penales juveniles, de reeducación o de reinserción, esos menores que sean encarcelados, y ha quedado demostrado, van a salir peor de lo que entraron. En consecuencia, me parece que, repito, opinión personal, y para eso usted es el especialista y el entrevistado, si no se hace un algo más, quedarnos solamente con el número 13 no alcanza. No sé qué piensa usted.
Yo no sé cuál es la diferencia entre 13 y 14 o entre 13 y 12. Digo, ¿por qué se fija esa edad? Me parece que en el fondo tiene que ver con acontecimientos que nos han impactado como sociedad, que han ido como protagonista, ¿no es cierto?, a menores de 13 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si mañana sucede un hecho conmocionante cuyo protagonista sea un menor de 12, que vamos a bajar a 12 y así sucesivamente? El tema, Néstor, me parece que hay que enfocarlo desde la perspectiva comparada. Los países con mayor tasa de desarrollo son países en los cuales el derecho penal es un derecho penal de mínima intervención, porque el derecho penal es la respuesta más violenta que tiene el Estado frente a un hecho. Entonces, ese derecho penal de mínima intervención se compadece también con un derecho penal de mayores garantías. Yo sé que a gran parte de la sociedad lo que yo digo le va a molestar, pero quienes estamos en el mundo del derecho tenemos la obligación de defender las garantías que establece la Constitución. No es porque seguimos a determinada corriente de opinión, determinada corriente ideológica o determinada corriente doctrinaria. Quien establece las garantías constitucionales, las garantías de las personas, las garantías fundamentales, es la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una ley como la 22.278, que es una ley que data de agosto de 1980, es decir, de antes de la recuperación de la democracia. Una ley que fue sancionada durante la dictadura y que establece la figura del patronato, ¿sí? Algo que no se condice con las convenciones de derechos humanos que han sido incorporadas mediante la reforma constitucional de 1994 a nuestra Carta Magna. Entonces, frente a esa situación, hace 40 años que estamos discutiendo un régimen penal juvenil que a las personas menores de 16 años las trate como sujeto de derecho. Porque fíjese la paradoja, una persona mayor de edad que comete un delito tiene todas las garantías que establecen los códigos de procedimiento. Una persona menor de 16 años, o entre 16 y 18, con un delito cometido no superior a 2 años, no cuenta con esas garantías. Es decir, nosotros estamos discutiendo esta situación, Néstor, desde el año 1921, que se sancionó el Código Penal. Es decir, hace 100 años que estamos enfrascados en el mismo debate. Ahora, ¿cuándo surge este debate? Y por lo general, uno, en épocas electorales, porque hay un sector de la política que le habla a la sociedad sensibilizada por el aumento de la tasa del delito, con un discurso demagógico que podemos denominar populismo punitivo. Que, como bien dice usted, bueno, apela a soluciones mágicas, bajamos la edad de la imputabilidad a los 13 años y a partir de ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener una baja inmediata del delito. Bueno, eso no sucede, no hay evidencia en el mundo que nos diga que la baja de la imputabilidad o que el aumento de penas tiene un efecto directo en la baja del delito. Porque la consecuencia está en otro lado. Acá me gustaría resaltar 3 datos que son fundamentales. En primer lugar, decíamos que dentro de la masa de delitos que se cometen, solamente el 1% son cometidos por menores. Pero también tengamos presente lo siguiente. En este país, el 65% de los niños, niñas y adolescentes están debajo de la línea de pobreza. El 50% de las víctimas de delitos de violencia familiar son niños. El 60% de las víctimas de delitos contra la integridad sexual son niños. Entonces el enfoque tiene que ser global, porque si nos hincamos solamente en la discusión de la edad, y bueno, va a suceder, ¿no es cierto?, de que vamos a asistir al show legislativo, en donde algunos, ¿no es cierto?, van a tener sus 5 minutos de fama, haciendo alusiones, ¿no es cierto?, a la necesidad de la baja, un discurso punitivista, otros tantos, ¿no es cierto?, apelando a las garantías de la Constitución, pero no vamos a llegar a una solución. Doctor, doctor, le agrego 3 datitos que a lo mejor sirven también para el debate, lo que me parece personalmente, ¿no? Hay algunos factores que se han agregado. Usted dice, estamos hace 100 años discutiendo lo mismo, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que se pueden enumerar que son, me parece, factores de esta época.
tiene que ver con el consumo de sustancias, con la visibilización que hay de las cosas, porque hoy estamos todos los días en los medios de todo el país mirando cómo un grupo de menores mata a un remisero, rompe un comercio y se lleva los televisores, se lleva las camperas, ¿sí? Y la tercera que podríamos agregar, la participación de los padres, ¿sí? Mucha gente está convencida de que los padres que son punibles utilizan a los chicos que no son punibles para cometer delitos. Digo, como decía Néstor, algo hay que hacer, de alguna forma la tenemos que discutir. Y creo que había una ley o un proyecto que era sancionar a los padres que utilicen a los niños para cometer delitos. No sé si esa se promulgó o si esa ley todavía está en estudio. Bueno, a ver, el hecho de que se utilicen menores para cometer delitos es un agravante del delito en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya es un delito, es servirse de un menor para la comisión de un hecho delictivo. ¿Y eso sucede hoy? Sucede hoy y sucede con mayor frecuencia en algunos sectores en los cuales hay familias enteras, ¿sí?, que viven de la industria del delito. Así es. Yo no lo desconozco eso, Vaca, no lo desconozco. Uno convive con eso todos los días, ¿sí? En segundo lugar, otro aporte que me parece muy sustantivo que haces vos, el hecho de la incidencia del consumo. Nadie puede desconocer de que los delitos que se cometen en la actualidad tienen mayor nivel de violencia. Claro. Y también hay estadísticas en esto que indican que el 80% de los menores que han cometido algún tipo de delito se habían iniciado en el consumo de sustancias, ¿sí? Es decir, o habían consumido algún tipo de sustancia psicotrópica o habían consumido alcohol. Otro punto, ¿no es cierto?, para tener en cuenta, el consumo desmedido de alcohol. Pero también, a lo que vos decís, Daniel, hay un elemento que es de carácter cultural y que me parece que no podemos dejar de abordarlo, que son las redes sociales, las nuevas tecnologías de comunicación. Correcto. ¿Sí? Totalmente. De hecho, yo no sé, Daniel, si vos tenés Telegram, por ejemplo. No tengo redes yo. No tiene ninguna. Yo la detesto, doctor. No tengo redes. Haces muy bien por una cuestión de profilaxis mental. Correcto. Correcto. Ahora, yo las sufro a las redes, no las tengo. A quien tenga estas redes sociales puede ingresar en este momento y verificar, ¿no es cierto?, que hay grupos en los cuales se comercializan sustancias prohibidas. Claro. ¿Sí? Es decir, las nuevas tecnologías también han hecho un aporte a la metodología delictiva. Claro. Sumado a eso, una cuestión de carácter cultural que tiene que ver que el hecho de que una persona esté expuesta a las 24 horas a las redes sociales está expuesta también al fenómeno del estímulo permanente del consumo. Claro. Y si no alcanza niveles de consumo, la persona se frustra. ¿Por qué? Porque todos los días le están vendiendo zapatillas, celulares, ropa, todo lo que sea, ¿no es cierto? Entonces la persona parece que necesita correr detrás de eso. Entonces, una cosa es el delito que se comete en circunstancias de necesidad, que yo no lo justifico, pero que tiene una causa atendible, y otro, el que tiene que ver con la necesidad imperiosa, o bien de generar delitos para consumir sustancias, o generar delitos para tener elementos materiales para poder seguir consumiendo. Es decir, por eso le digo, Daniel, es un fenómeno muy complejo. Sí, muy complejo. ¿La emergente cuál es? Y la emergente son estos delitos cada vez más violentos. Ahora, bajando la tasa, ¿hay evidencia mundial que nos diga que esto impacta en la baja del delito? No. Doctor, le agradezco muchísimo la participación. Muy interesante, como siempre. Interesante, el debate que se abre. Lo vamos a tener de acá. Vaya a saber hasta cuándo, porque esto recién empieza. Ojalá, como dice el doctor, que sea 100 años más. Bueno. Gracias, doctor, como siempre, por la gentileza de atendernos y desburrarnos de alguna manera escuchando la palabra de un especialista. Hasta cada momento. Gracias, doctor. Un abrazo. Por favor, yo les agradezco mucho. Un saludo a Daniel, a vos, Néstor, a la producción, y especialmente a Florencia y a Evelyn, que la última entrevista
no tuve la cortesía de saludar. No, por Muchas favor, gracias. doctor, por favor. Muchas gracias. Hay tanto para hablar que, bueno, se nos Hay pasa mucho. el tiempo, doctor. Mucho Un por abrazo, contar. gracias. Muchas gracias, doctor, un abrazo. Bueno, ahí está el análisis del doctor Rodrigo López Tay, abogado constitucionalista. Una visión Como decimos, distinta. muy importante. hay tantas bibliotecas. Pero que es urgente, es urgente. Sí, pero Urgente, es urgente. el marco no ayuda. Y si no, recordemos los títulos que leíamos. Sí. 55,5% de pobreza en la Argentina. Casi el Nada ayuda. casi 17,5% de De indigencia. indigentes. En No, y un los números, los contexto así, no basta solo con bajar la imputación. Yo creo que hay que hacer algo urgente, hay que hacerlo. Pero digo, si nos quedamos solamente en el número 13 y no miramos el resto, qué difícil. Que va de la ser, mano, ¿no? Pero además los difícil porcentajes que dio el doctor Por eso. son aterradores Por los eso, porcentajes que no. por eso. Digo, los chicos abusados, que son los menores, los que tienen violencia familiar, Totalmente. los que han nacido y Contextos que no crecido en la sabemos. pobreza. Está Son fuera muchos- de discusión Sí, muchos. lo indignante que es ver la violencia con que actúan muchos chicos. Sí. Así es. Pero que Pero va si más uno allá del se número. despoja de eso y hace un análisis objetivo en medio de este contexto, qué difícil que es la solución y que está claro, no basta solamente con el impactante título de decir la bajamos a la edad de imputabilidad a los 13 y pensar que eso es mágico Claro. y resuelve todo. Y como A dice eso es el lo- doctor, cuando un menor de 12 comete un delito aberrante, que bajar. vamos a discutir 12, Bueno, 10. La verdad que es una discusión muy compleja que ojalá nuestros legisladores la puedan dar estén a la en altura el mediano plazo. y estén a la altura Correcto. también, estén a la altura para darla.